Segunda de Crónicas, capítulo 7, tiene 22 versículos, pero nosotros no vamos a llegar tan lejos. Nos vamos a centrar en el versículo 14. Bueno, ustedes sabrán ya que el libro de las Crónicas originalmente, nosotros lo tenemos en 2 libros, pero originalmente era un solo libro. En el Tanaj judío, es decir, en la Biblia hebrea, era un solo libro. Pero bueno, esto es en el tiempo del reino unificado, después de que Dios sacara a Israel de Egipto, después de que Josué hiciera grandes hazañas, como vimos la semana pasada, tomando la tierra prometida. Después de que estos hechos milagrosos pasaran, vino el tiempo de los jueces, donde Israel manifestó una falta de conformidad a la voluntad de Dios y cómo el deseo y las intenciones del corazón del hombre era de continuo solamente mal. Cada vez que un juez le faltaba, el pueblo no tenía control para mantenerse en la ley de Dios, fieles al Señor. Tenía necesidad de que un líder los estuviera constantemente impulsando. Y yo creo que pocas personas o pocas congregaciones alcanzan la bienaventuranza de poder caminar sin mirar al líder, porque quienes hacen eso es porque han puesto a Cristo Jesús como su líder. Y eso es una cosa que tenemos que aprender como iglesia. Y después de más de 2000 años, probablemente estemos hablando de 3000 años, desde el tiempo de los jueces hasta hoy, el cuadro no ha cambiado. Tremendo, tanta evolución del pensamiento y tanta tecnología. Hoy tenemos toda una biblioteca en la palma de la mano, podemos comunicarnos con una llamada a otros continentes, pero seguimos teniendo la misma terquedad en el corazón. Y muchas veces, si no vemos un líder, alguien que esté delante de nosotros y nos diga por dónde está el camino correcto, no caminamos. Cuando realmente Dios nos ha dado líder desde el principio, Él siempre fue nuestro líder. Desde Adán, que no supimos escuchar la voz de Dios, hasta nuestros días, cuando sabiendo los mandamientos y la voluntad agradable y perfecta de Dios, muchas veces nos negamos a ella. Verdaderamente el ser humano sigue chocando con la misma piedra, seguimos arrastrando la misma rebeldía. Samuel le explica a Saúl que como pecado de adivinación es la rebeldía, y en el corazón de cada ser humano hay una naturaleza pecaminosa. El libro a los Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 3, viene desde el principio del libro, del capítulo 1, empieza a partir del versículo 19-20 a explicar que tanto judíos como no judíos todos han pecado, y como todos están en pecado, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, que nosotros por nuestra justicia no podíamos salvarnos. Y primero le explica a los judíos que teníamos la ley, como por la ley ninguno fue salvo. Y después le explica a los gentiles que sin ley andaban, como muchos sin ley agradaron a Dios. La semana pasada hablamos del caso de Rahab y hablamos también de otros casos de personas que sin ley hacían lo que era agradable a Dios. Decía Pablo que estos que actuaban así son ley para sí mismos, porque la conciencia los defiende o los acusa, según la ley que dice también la palabra del Señor en el libro de Jeremías capítulo 31, del nuevo pacto que Dios escribiría en nuestros corazones. La ley está escrita en el corazón de cada ser humano. Cada persona sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero del libro de los jueces hacia acá, el ser humano se ha obstinado en buscar lo que ven los ojos. Y después dicen, mira, nosotros queremos tener un rey como las demás naciones. Y Samuel va adolorido delante del Señor. Mira el desprecio que me han hecho esta gente. Y Dios le dice, a ti, no, es a mí a quien han despreciado. Y cuando la iglesia no sabe caminar si no es por un líder, por alguien que ve adelante, muchas veces estamos cometiendo el mismo pecado, estamos cayendo en la misma trampa que caía el pueblo de Israel. ¿Cuán diferente hubiese sido la historia de Israel si cuando los 2 o 3 que se levantaron pidiendo rey porque querían ser como las demás naciones, el pueblo le hubiese respondido como va y le hubiese dicho, es que nosotros no somos como las demás naciones, porque tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que abrió el mar para que nosotros pasáramos, un Dios que derribó ejércitos, imperios puso en nada, como el imperio egipcio, como el imperio cananeo, los hititas y todas estas personas fueron puestos por el piso para que el pueblo de Dios pudiera tomar posesión de la heredad. Y nada más que porque Abraham había creído a Dios y Dios no niega su palabra. Y por amor a Abraham, por amor a Isaac, por amor a Jacob, Dios cumplió su palabra, levantó a Moisés para que los guiara. Pero no era Moisés, no era Josué, era la presencia de Dios quien estaba en medio de ellos. Porque no era a Moisés a quien temían, quien se manifestó
en la nube de fuego, quien abrió el mar, fue Dios. Y cuando ellos tienen este proceso en el tiempo de los jueces, que deciden ya no tener más juez, siendo Samuel el último juez, levanta a un rey. La diferencia es que le da un rey conforme al corazón ¿de quién? Del pueblo. Saúl, muy bonito, un hombre alto, un hombre que todo el mundo hubiese visto un líder en él, dice, este es el hombre. Y Samuel lo unge. Pero el hombre, que a todos los ojos era bueno, ante Dios no era un hombre leal, no era un hombre que hacía lo que a Dios le agradaba. Usurpó el lugar de Samuel cuando ofreció sacrificio, iba a la guerra y a la batalla sin contar con Dios, y trataba de resolver las cosas como lo hacían los reyes impíos. Hay un paladín filisteo que nos está frenando, le doy la mano de mi hija al que le gane, tratando a su hija como una mercancía, como hacían los reyes. No sé cuántos han visto películas donde viene el campesino y se gana la mano de la princesa en una batalla. Qué padre es ese, ¿no? Pero bueno, él tomó la usanza de las naciones. Y por eso Dios, cuando Israel ve en dónde lo había metido el rey conforme a su corazón, le dice, ven porque es necesario que tengan un rey conforme al corazón de Dios. Y se levanta David. Y David fue un hombre perfecto en todos sus caminos para con Dios. Aún vemos el pecado de Urías, el pecado de Betsabé, el censo al pueblo, y vemos estos fallos en David. Pero ninguno de los que estamos aquí lo hubiésemos hecho mejor que David. Ninguno de los que estamos aquí lo hubiésemos hecho mejor. ¿Saben por qué? Porque es fácil hablar desde nuestra condición y desde nuestro corazón. Pero créanme, hermano, que toda persona que experimenta el poder es un arma de corrupción increíble. Cuando tú tienes la autoridad para pasarte sanciones, saltarte castigos, es muy difícil. Solamente una persona muy compenetrada con Dios tiene ese sentido de justicia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Sencillamente pasa porque la voluntad del hombre, como decíamos ahorita, es de continuo solamente al mal, al pecado. Hay un pecado remanente, una naturaleza caída, está la simiente de Adán aún en nosotros. Dice Santiago y los demás apóstoles que hay una concupiscencia que nos lleva cautivo, decía Pablo, a la ley del pecado. De tal manera que, como dice Romanos 7, lo que quiero hacer, no lo puedo hacer. Lo que quiero hacer no lo puedo hacer, pero lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque Pablo había agotado cada fórmula posible por vencer su cuerpo de muerte. Había buscado al mejor sabio de su época. Se había criado aprendiendo las leyes de Dios, no de otra cosa. Conocía la filosofía secular, conocía la ética de los griegos, las leyes de los romanos, y aún así buscó al más sabio de los rabinos de su tiempo y estuvo a sus pies. Le sirvió como discípulo a Gamaliel. Y nada más que hay que leer la profundidad y la erudición de Pablo. Recuerden que estamos hablando de gente en el siglo I, para que vean la profundidad que tiene. Pablo tenía mejor teología que la mayoría de la iglesia actual, en su estado natural. Y Pablo, después de agotar todas estas circunstancias, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es curioso que cuando Pablo nos lo describen en el libro de Hechos, Pablo donde se nos presenta es en un escenario de muerte. Estaban matando a Esteban. Pablo, aún respirando muerte, fue a perseguir a los cristianos. Porque cuando hacemos las cosas por nuestra fuerza, ¿dónde está nuestra fuerza? En el pecado. Y vamos a pecar. Por eso es que el ascetismo, decía Colosenses, hay personas que se atan a principios tales. Colosenses capítulo 2 nos dice que hay personas que se atan a principios tales como no manejes, no toques ni angusties. Estas cosas tienen reputación de duro trato al cuerpo, pero contra los apetitos de la carne nada pueden hacer. Y lo está diciendo alguien que lo experimentó, que vivió el ascetismo más crudo. Y así Pablo termina diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí es donde llega el cambio en la vida de Pablo. Y ese cambio no es exclusivo de él, porque también está en la vida tuya y en la vida mía. Es cuando dice, más gracias doy. ¿Por quién? Por Cristo. Él me libró de este cuerpo de muerte. Y eso es lo que pasa en el corazón de David. Cuando peca, él no va y dice, bueno, ¿qué pequé? ¿Cuánto eran? 5 vacas y tanto de aceite. Está listo. No, él va y se quebranta delante de Dios. Y quédense con esta idea porque es muy importante.
Cuando muere el hombre de Dios, que de hecho muere en una circunstancia que no me gustó ver a David, la muerte de David me da tristeza, no porque se vaya el siervo de Dios, sino por la forma en la que se va. David parece el padrino. Los consejos que David le da a Salomón son de un mal padre. Parece un mafioso David. Bueno, no dejes que Joab descanse, muera en paz. Simei, acuérdate que todavía yo le guardo rencor. Mátalo también. ¿Qué es eso? Me estoy despidiendo, estoy dejando a la nación de Dios en manos de quien va a ser el que va a construir el templo del Señor, y los consejos que le estoy dando son de muerte. Porque nos enfocamos en el pecado de David, de Betsabé, en el pecado de David del censo, pero ¿qué tal del pecado de David cuando no castigó ni vengó a su hija cuando fue violada por su hermano? Y cuando vemos a David dándole estos consejos para despedirse a Salomón. Y aquí llegamos, Salomón recibiendo estos consejos, Dios le dice, ¿qué tú quieres que yo te dé? Sabiduría para gobernar. De la otra le faltaba mucho. Y vamos a ver por qué le faltaba mucha sabiduría a Salomón. Todo el mundo, Salomón, el hombre más sabio, el político mejor de todos los tiempos, eso era Salomón. Yo creo que la base de Maquiavelo y de todos los que vinieron después en la política están basados en las cosas que hacía Salomón. Si usted lee a Salomón como político, Salomón había decidido que cada tribu lo mantuviera por un mes, los tenía explotados, los tenía construyendo no solo el templo de Dios, que fue una obra primorosa, sino también su casa, que le dedicó más tiempo a su casa que al templo del Señor, y nadie se le revelaba, porque era un político, un estratega. Vaya, Salomón se pudiera sentar ahora y darle clases a la OTAN y explicarle cómo resolver el conflicto de Rusia y Ucrania en 10 minutos, porque Dios le dio la sabiduría para eso. No lo confundamos con otra cosa. No lo confundamos a Salomón, porque vamos a ver a Salomón aquí, pero después vamos a ver a Salomón quebrantado. Vamos a ver la imagen que Dios le dio destrozada en 1000 pedazos. El declive empieza cuando Salomón se empieza a alejar de Dios. Y es el texto que vamos a ver hoy. Salomón inaugura el templo del Señor. Dice que habiendo terminado ya la casa de Dios y la casa de él, dice que Dios le prosperó en todos los ámbitos, tanto en lo político como en lo religioso. ¿Y qué dice? Vamos a ver el versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, la casa propia, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. ¿Y por qué fue prosperado? Porque Salomón estaba caminando bajo la voluntad de Dios, porque Salomón estaba viviendo conforme a la ley y a la misericordia de Dios. Pero, como les decía, mis hermanos, el poder corrompe. Y el poder que experimentó Salomón fue 10 veces mayor que el que experimentó Saúl, y mucho más que el que experimentó su padre. Aunque realmente quien le heredó casi todas las cosas que hizo fue su padre. El conquistador fue David. Ahora el estratega militar fue Salomón. Salomón tenía todas las cosas que tenía porque el Señor era quien lo prosperaba. Y así sigue. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración. ¿Qué oración ha oído? La oración que él hizo en la dedicación del templo. Cuando él le pidió, si el pueblo orara a ti en esta dirección, poniendo sus manos en esta dirección, tú lo oirás, lo perdonarás. Y Dios le dice, oraste bien, lo hiciste muy bien. Dice, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Hermano, Dios es omnipresente. Eso quiere decir que Dios no puede ser aprisionado en un lugar. Porque bueno, eso es verdad. Porque Dios no está en un lugar. Dios está en todos los lugares al mismo tiempo, con el mismo poder, pero no es la misma manifestación de Dios en todos los lugares. No es la misma forma en la que Dios se manifiesta aquí entre nosotros que como se manifiesta en la corte celestial delante de los ángeles y de los querubines y los serafines que la adoran. ¿Qué pasaría si Dios se manifestara con esa misma gloria aquí? Moriríamos, ¿no? Todos moriríamos, porque nadie puede estar en esa presencia sin experimentar. ¿Recuerdan Isaías capítulo 6? Lo primero que hace el profeta cuando ve a Dios es decir, ay de mí, porque soy muerto. Él sabía que iba a morir. Y los ángeles ni Dios le negaron eso. Nadie le dijo, no, que va, tú no vas a morir. Le dijeron, no, tranquilo, vamos a resolver eso para que no muera. Y vienen con el carbón y tocan sus labios y hacen toda una simbología para darle a entender de que él estaba ahí porque era necesario que viera algo, que viera que Dios estaba en el trono cuando la nación no lo veía. Por eso es que le he revelado esto al profeta Isaías. Y es en el mismo templo que dedicó Salomón. Salomón recibe la voz de Dios
Dios escucha su oración y elige ese lugar para poner su nombre, para recibir los sacrificios y toda esta ley ritual. Y dice el texto en el versículo 13, si yo cerrare los cielos, y aquí Dios está dando una advertencia, si yo hiciera esto, ¿por qué creen que Dios dice? ¿Dios habla por gusto? Dios habla cosas que no vayan a pasar. Sencillamente Dios no solo es omnipresente, Dios también es providente, está por delante del tiempo, por detrás, en el medio, porque Dios no está sujeto al tiempo, es atemporal. A es una negación temporal. Dios no depende, no está atado como nosotros al tiempo. Por eso es que Él le habla del futuro. Por eso es que vemos también en el libro de la ley, cuando dice, no tendrás rey, no pondrás rey sobre ti. Pero después dice, y cuando tú pongas un rey sobre ti, trata de que no tome muchas mujeres, muchos caballos. ¿Se contradice, Señor? No. Dios le dice, mi voluntad agradable y perfecta es que tú no tengas más rey que yo. Pero después Dios le dice, pero yo sé que tú no eres así. Yo sé que tú vas a poner un rey. Pero bueno, ya que vas a pecar, por lo menos trata de que no sea de esa manera. Trata de que el rey no haga esto, no haga lo otro, para que por lo menos, como mínimo, no me provoque ira. Es lo primero que hace Salomón. Este rey es el que rompe este esquema. David tuvo varias mujeres, sí, David tuvo riquezas, pero David no lo vemos tan atado a la riqueza. Si Salomón, hermano, si Salomón tiene que construir un castillo, un superpalacio, ¿por qué es? Porque el de David no era la gran cosa. Parece que este no era la tentación del rey David. Salomón sí. Y empieza a Dios a hablarle a Salomón y le da todas estas órdenes. Dios le dice, cuando tú hagas lo malo, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ¿por qué Dios iba a hacer eso? Solamente por pecado del pueblo. Y lo hizo el Señor en tiempos de Elías. Dice, por la palabra de Elías, ¿cuánto no llovió? Hubieron sequía por 3 años en Israel. Si yo cerrase el cielo para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviase pestilencia a mi pueblo, y aquí viene la solución. Y es el versículo en el que vamos a aterrizarlo todo y a terminar con él. Si yo hiciera todo esto, y si yo te castigare, el pueblo estaba bien, habían dedicado el templo, todo estaba perfecto, y Dios le dice, pero si yo te castigo, y no solo quiero que lo atesoren por el tema del contexto histórico inmediato, sino para nuestras vidas. Si en algún momento Dios te castiga a ti o a mí, si Dios nos castiga, aquí viene la solución. Y es sencillamente Dios explicando cómo podemos estar en paz con Él. Este texto es súper importante porque es el que nos explica cómo podemos estar en paz con Dios. Hermano, dice que Dios al hijo que ama, disciplina. Entonces, dice la palabra también que si nosotros nos quedamos sin represión, ¿por qué cosa es? Porque somos bastardos y no hijos. Así que cuando tú veas que te va mal en la vida, cuando tú veas que te esté saliendo todo mal, muchas veces piensa y medita, ¿es Dios quien me está castigando? Y si es Dios quien te está castigando, alábalo. Porque hay esperanza. Porque hay esperanza, porque significa, y es una evidencia de que eres su hijo. Y si eres su hijo hay esperanza. Porque dice Dios que nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Quién que su hijo hace algo malo va y le da, en vez de pan, una piedra? O carne, bueno, mira, cómete este escorpión o esta serpiente. ¿Quién hace eso? Y después Dios dice, si ustedes siendo malos, como estábamos hablando, saben dar buenas cosas a sus hijos, les saben dar buenos regalos, buenas dádivas, ¿cuánto más tu Padre, que no es malo, que es todo lo contrario, y a los que se lo pidan, la vida eterna? Pero esto no es solo pedirlo, porque dice que en aquel tiempo muchos dirán, Señor, Señor, pero no alcanzarán misericordia, porque no es decir, Señor, perdóname. Aquí dice Dios que cuando pecamos contra Él, definitivamente no dejamos de ser su hijo. David no deja de ser hijo por pecar. ¿Por qué? Porque viene Natán y lo primero que le dice es, no morirás. ¿Por qué no morirás? Porque eres hijo. A Saúl sí se le dijo, mañana tú y tu hijo van a morir. Recuerden cuando fue a ver a la divina en Endor y fue castigado. Pero a David se le dice algo diferente, se le dice, no morirás. Y es la primera bendición. Cuando nosotros pecamos en nuestras relaciones con nuestros padres, cuando uno hace algo malo con su papá, tu papá no coge y te lleva y te tira del techo de un edificio, pero sí se distancia de ti, porque tus acciones, tu mal obrar ha creado una brecha, hay una diferencia, y tienes que pedirle perdón y tienes que reconciliarte para que todo vuelva a ser como antes.
Asimismo es Dios. El Salmo 103 nos dice que Dios sabe que somos pocos. Dios no es ajeno a nuestra condición y no es para Él nada extraño saber que nosotros caemos y pecamos. Ahora, Dios dice sí, pero no. Yo te perdono, pero mediante estos pasos. Esto puede llamarse la guía del arrepentimiento. Dice Dios, si se humillase mi pueblo. La palabra canah en hebreo, que es la que se usa para humillarse, significa inclinarse, postrarse en adoración. Pero me gusta mucho porque uno de los significados es rendirse, someterse. ¿Por qué? Porque al final el pecado es en esencia rebeldía contra Dios. ¿Y cómo se resuelve la rebeldía? Con sumisión. Miren, vivimos en un mundo que el humanismo nos ha hecho entender que la sumisión es mala, que todo el que se somete es un débil. Miren, es más fácil ser guapo o rebelde que ser humilde. Porque todo el mundo tiene instintos, emociones e intelecto. Decía aquí que era un filósofo que nosotros nos componemos por instintos, emociones e intelecto. Poca gente son las que dominan sus instintos. ¿Saben? La rebeldía solamente es dejarse guiar por los instintos. Si alguien te dice, espérame aquí, tú decís, no, ¿y por qué tengo que esperarte yo? Espérame tú. Es fácil ser rebelde. Decía Proverbios que más vale el que se enseñorea de su espíritu que el que conquiste una ciudad. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? El humanismo, lógicamente, el sistema creado por el maligno, está diseñado para hacernos creer, para hacernos ver que los valores que Dios nos ha dado son malos y que la libertad está en la rebeldía, cuando es al revés. Tenemos que entender y desentramar todas las estratagemas del maligno. Y no está en tirarte a las 3:30 de la mañana a orar y reprender al diablo. Está en conocer lo que la Biblia nos dice, que son las artimañas del maligno. Y que tú te pases a las 3 de la mañana, te reprendo, como dijo Rayado, no resuelve nada. Vive en santidad. Dice, resistir al diablo y él huirá. Pero ¿cómo se resiste al diablo? Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Y es lo que está diciendo Dios. Lo primero que Dios quiere es que nos humillemos. Dios le da como mandamiento a la mujer que se humille ante su marido. Pero no es una humillación como nos lo quieren hacer ver hoy a nosotros. Es de la misma manera que tu marido se humilla ante Cristo. Y como también debe humillarse la mujer ante Cristo. Pero es el mandamiento que da en Génesis 3:16. Tu deseo será para tu marido. Ahora él será tu líder. Él debe ser tu líder. La mujer le corresponde, en el tiempo de soltería, escoger al mejor líder posible. Si no lo escogiste, después no te quejes, porque la responsabilidad es tuya. La mujer, mientras es soltera, gracias a Dios, vivimos en una sociedad donde no viene tu papá y te dice, te toca casarte con fulano. Ya vivimos en una sociedad donde tú eliges con quién te casas. Así que la mujer es libre. Pero, ¿qué nos enseña el feminismo? Que todo lo que es sumisión está mal. ¿Qué nos enseña el machismo? Que cuando otro hombre te responde mal, tú eres más hombre si le responde más mal todavía. Al final no se dan cuenta que todo es un plan del diablo para idolatrar y promover la rebeldía en el corazón del hombre. Porque sabe que el primer paso en la comunión y el camino correcto con Dios es humillarse. Y humillarse es inclinarse y rendir nuestra voluntad a la del Señor. Es inclinarse ante Él y reconocerle como Dios, como nuestro Señor. ¿Cómo sabemos que somos cristianos? Porque Cristo ejerce el señorío sobre nuestras vidas. Si Cristo no está en tu Señor y no se puede ver que Cristo es tu Señor, sencillamente hemos fallado en el primer paso de la reconciliación, que es humillarse ante Dios. No es ante cualquiera, es ante Dios. ¿Cuál es el peligro de humillarse ante cualquiera? Que la gente toma represalia, venganza y obra mal. Pero Dios es bueno. Ante Dios es digno humillarse. Porque ninguno de los que se humillaron ante Él fueron despreciados. Aún un impío como Nabucodonosor se humilló ante Dios, estuvo comiendo hierba, estuvo hecho un animal por sencillamente levantarse y llenarse de orgullo. Es lo contrario, hermano. La sociedad está detrás de la psicología, detrás de los libros de autoayuda y detrás de toda esta cantidad de boberías que están haciendo ahora, de ideología, se esconde un culto a la rebeldía y al orgullo, al ego. Pero la vida del cristiano es completamente distinta. Humíllate. Qué fácil es cuando alguien te responde gritarle más alto. Cuando alguien te ofende, ofenderlo.
Escuchaba a cierto filósofo que decía, si alguien me paga mal, yo no le pago con la misma moneda, yo le pago con dos. Y es precisamente eso lo que me ayudó a entender a mí, porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Nosotros no sabemos pagar. Al que nos hace un mal, nosotros queremos darle un extra. Lo que nos hicieron y un extra. Me respondiste mal, te respondí mal y aparte de eso, te dije dos cosas más. Sin embargo, ese no es el carácter de Cristo. Y la obra principal del Espíritu Santo es formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Es eso. Olvídate cuántos demonios se te sujetan. Dice la Escritura, cuando vienen los discípulos, Señor, los demonios se nos sujetan. Entre ellos, ojo, entre ellos estaba Judas. Piensen nada más que en eso, entre ellos estaba Judas. Dice, los demonios se nos sujetan. Y Cristo le dice, miren, regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. En el libro de la vida está escrito tu nombre. Y eso es lo que más vale. No importa cuántas cosas hiciste milagrosas, sino cuánto le fuiste fiel a Dios en tu corazón, cuánto te humillaste delante de Él. Lo primero que nos dice, si se humillase no cualquiera, si se humillase mi pueblo. La versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, traduce aquí como eclesia, que es donde sale la palabra iglesia. Así que pudiéramos decir, iglesia es congregación de personas unidas por el nombre de Dios. Para los judíos, la sinagoga era una eclesia. Para nosotros esto es, así que si se somete mi iglesia, pudiéramos traducirlo así perfectamente. Si mi iglesia se humilla delante de mí, y no solo es eso, dice, si se humilla mi pueblo, ¿y qué hace? Sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuál es el nombre invocado? Después, si pueden, en la casa busquen Números, capítulo 6, versículo 22 al 27 aproximadamente. 26, 27, la bendición sacerdotal. Dice, el Señor te bendiga, te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y dice luego, y así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel. Saben que la iglesia primitiva, cada vez que un culto terminaba, era una tradición que el pastor se levantase y pusiera sus manos en dirección a la congregación y dijera, el Señor los bendiga y los guarde. Y decía esta bendita invocación del nombre del Padre sobre el pueblo. Era una tradición muy bella que se ha perdido. Pero los pastores invocaban el nombre de Dios sobre sus ovejas, sobre su pueblo. Y es lo que está diciéndonos el texto. Si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, es decir, sobre el cual se pide que yo los bendiga. Si el pueblo que me piden que bendiga se humilla, en otra palabra, si se somete a mí, pudiéramos traducirlo así, si mis hijos que reciben mis bendiciones me obedecieran más y oraran, hermano. ¿Se acuerdan? No voy a profundizar tanto en la oración, pero ¿se recuerdan los 4 pasos que le hablé de la oración? Alabanza, luego de la alabanza vienen las acciones de gracias, después de las acciones de gracia, la confesión y luego las peticiones. Eso no puede faltar en una oración. Usted puede añadirle más cosas a eso. Testimonio, comunión, puede hablar en lengua, puede hacer lo que se sienta, pero no puede faltar su alabanza, su acción de gracia, sobre todo la confesión, porque tenemos muchas cosas que confesarles al Señor, ya sean buenas, malas, regulares, nuestras inquietudes y luego las peticiones. No solo eso, sino también que oráramos. Y sigue diciendo, y buscasen mi rostro. ¿Qué cosa es buscar? Esto es un hebraísmo, buscar el rostro de Dios. ¿Qué tenía Moisés cuando descendía de hablar con el Señor cara a cara? Resplandecía el rostro, porque había visto cara a cara a Jesucristo. Había visto a Cristo, al Padre nadie la ha visto jamás. Juan 1:18 nos dice que al Padre, ¿quién la ha visto? Nadie. El unigénito la ha dado a conocer. Así que a quien vio Moisés fue a Cristo. ¿Y qué hacía Moisés? Mientras el pueblo estaba en otra cosa, Moisés estaba buscando el rostro del Señor. Por eso es que después podía ir hacia el pueblo y el rostro de Dios se podía ver a través del siervo de Dios. Y nosotros hoy no necesitamos un Moisés, como le decía, no hay que tener un líder para que nosotros hagamos lo correcto, lo sabemos. Y Dios nos ha dado a todos, dice Hebreo, acceso al trono de la gracia. Entonces, si todos tenemos acceso al trono de la gracia, ya no tenemos que esperar que Moisés nos muestre en su cara la presencia de Dios. No tenemos que esperar que venga un pastor, un líder, un maestro para sentir la presencia de Dios. La presencia de Dios está en tu casa.
Cuando tú tienes tu tiempo a solas con Dios y te entregas a la oración, ahí está la presencia de Dios accesible para ti como lo estuvo para Moisés. Ahí está. Y no solo es buscar su rostro, dice, y se convirtiesen de sus malos caminos. La palabra metanoía en griego que usaba Jesús cuando decía arrepentíos, porque el reino de Dios se acercaba, porque el reino de Dios ha tenido la iniciativa de venir a nosotros. Ya no puede decir quién subirá a los cielos, como dice luego las epístolas, quién subirá a los cielos para traer de arriba a Cristo. No, ya el reino de los cielos vino, está entre nosotros, está accesible. Y es lo que dice, si mis hijos que reciben mis bendiciones se humillan, es decir, se someten a mi voluntad, oran y buscan una experiencia no sobrenatural, sino personal. Hoy se usa mucho el término sobrenatural, y no me canso de decir que de los que hicieron cosas sobrenatural están los que Jesús después le dice, yo no los conozco. No busque una experiencia sobrenatural, si Dios se la regala, amén. Busque una experiencia personal con Jesús. Dice, si buscas mi rostro y se humillasen y se convirtiesen de sus malos caminos y dejas de hacer lo malo. Hay que dejar de hacer lo malo. Cada día tenemos cosas a las cuales renunciar en nuestra vida. Todos los días hacemos cosas malas y tenemos que renunciar a ellas. Dice, conviértanse de sus malos caminos. ¿Qué va a hacer el Señor? Entonces, dice Dios. Entonces, es condicional. Entonces, si ustedes hacen eso, yo iré en los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, mi hermano. Este lugar, esta iglesia, necesita que Dios sane nuestra tierra. No solo por el Moro, sino por Cuba. Hermano, otro temblor de tierra. Volvió a temblar. Y estos payasos burlándose del Señor por los programitas esos que ellos ponen. Un día nos despertamos y descubrimos que Jehová es de la CIA. Faltas de respeto. Dios le va a pedir cuenta por esa falta de respeto. Usted lea el Éxodo y siéntase Israel. Porque Dios ha levantado un faraón y seguimos siendo su pueblo. La diferencia está en tus manos y en las mías. Si nosotros, siendo su pueblo, nos humillamos, confesamos nuestros pecados, nos apartamos de nuestros malos caminos, si nosotros buscamos el rostro de Dios y le oramos, invocamos su nombre, Él va a oír, va a perdonar y va a sanar nuestra tierra y nos va a visitar. Lástima que Salomón no entendió esto. Salomón después de esto tomó muchas mujeres, hizo todo lo que no debía hacer. Pero había una promesa de Dios. La gente por ahí dice, no, porque Salomón se perdió en el infierno. No, había una promesa para Salomón. Lo usamos como una profecía mesiánica, hablando del hijo de David que se levantaría, y sabemos que es Cristo. Pero también en esa profecía dice, y si él hiciese lo malo, yo le reprenderé y lo haré volver. Ahí no está hablando de Cristo, porque Cristo podía hacer lo malo. Hay que tener en cuenta que esa profecía está hablando de Salomón. Cuando habla de pecado y de que él se iba a apartar y que Dios lo iba a reprender, ¿de quién está hablando? ¿De Cristo o de Salomón? De Cristo no puede ser. Así que es de Salomón. Así que tenemos que tener cuidado. Salomón fue salvo, pero como dice la Escritura, fue salvo como por fuego. Porque sabemos que la justificación para con Dios es por fe. Pero, vamos a tener mucho cuidado con lo que vamos a decir, pero es lo que dice la Escritura y lo que ha creído la iglesia por 2000 años. Pero la recompensa es por obras. Dice que de los que recibirán muchos azotes y pocos azotes. Y te habla de quienes sembraron al 30, 60, al 100 por uno. Entonces, sabemos que hay una salvación, como decía Lutero, por la fe. Pero la justificación no es lo mismo que la recompensa. Porque dice que unos construyen con hojarasca, pero otros con piedras preciosas. Y no es lo mismo. Yo no creo que yo vaya a recibir la misma recompensa que va a recibir el apóstol Pablo. Ayer estaba escuchando a un siervo de Dios que yo digo, por Dios, si yo nada más que tuviera el 10% de ese hermano. Y la iglesia no lo conoce. Busquen quién fue Francisco La Cueva y van a darse cuenta, uno de los mayores genios de estos tiempos, sirvió a Cristo y dedicó toda su vida a entender la Trinidad, a entender el ser de Dios y a vivir en santidad. Y yo lo escucho y digo, si yo nada más que pudiera tener el 10% de lo que Dios le dio a él. Y nosotros tenemos ahí a Cristo como el mayor ejemplo para imitarlo. Así que la exhortación está hecha. Si queremos ver un avivamiento en Cuba, si queremos ver un avivamiento en la iglesia del Moro, si queremos ver un avivamiento en todos los sentidos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y vamos a terminar leyendo nuevamente este texto. Dice, si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren,
y buscasen mi rostro y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios nos bendiga. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque sabemos que tu palabra nos ha hablado hoy y nos ha hecho entender de que nosotros necesitamos cada día, aunque te sirvamos, aunque no hayamos pecado de una manera extraordinaria, pero cada día hay cosas de nuestra vida que no están conforme a tu voluntad, Señor. Hay cosas que no te agradan lo suficiente, Señor, porque son demasiado nuestras, Señor, y no son lo suficientemente tuyas. Te pedimos que todas esas cosas nuestras sean moldeadas a tu imagen, a tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a humillarnos, a buscar tu rostro, Señor, en oración, a buscar tu rostro en comunión, a buscar una experiencia personal contigo, Señor, que es la persona de Cristo revelada en nuestras vidas, el Espíritu Santo formando en nosotros la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que anhelamos, eso es lo que te pedimos, Señor. Nosotros te hemos fallado, Señor, y como ovejas nos hemos descarriado todos, Señor, y no hay en nosotros nada por lo cual podamos justificarnos delante de ti. Nosotros, si por nuestras obras fuéramos, Señor, no tendríamos nada para presentarnos ante ti. Pero por la gracia de Cristo, por las obras de Él, es que venimos delante de ti, pidiéndote, suplicándote, en humillación, arrodillados espiritualmente delante de ti. Ten piedad de nosotros, Señor. Venimos como ese publicano, Señor, que se postraba y decía: sé propicio a mí, que soy pecador. Señor, venimos como ese leproso que decía: si quieres, tú puedes limpiarme, Señor. Y esperamos entonces que tú nos respondas de la misma manera: quiero, sé limpio. Que así, aunque no sea lepra lo que tengamos, es peor, es pecado. Límpianos, Señor, cada día. David decía: límpiame con hisopo, Señor. Purifícame y seré limpio, Señor. Entonces se recrearán los huesos que has abatido y podré alabarte, Señor. A ti sea la gloria por siempre. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Gracias por su vida. Gracias porque sabemos que los que estamos aquí, como decía el libro a los Hebreos, somos de los que tenemos fe para preservación del alma, Señor. Por eso estamos aquí, porque te somos fieles. Somos fieles porque tú lo mereces, Señor. Y nosotros tenemos un espíritu de gratitud hacia lo que hizo Cristo por nosotros. Por eso estamos sentados hoy aquí y no estamos en otro lugar. Porque tenemos demasiado que agradecerte, Señor. Tenemos demasiado que agradecerte, Padre. Por eso te pedimos que nos guíes ahora a nuestros hogares. Señor, tú sabes lo mala que está la calle, tú sabes lo mala que está la situación económica, tú sabes lo mala que es la condición espiritual de esta nación por haberse alejado de ti. Pero sabemos que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Y por eso como iglesia hoy no hemos hecho otra cosa que humillarnos delante de ti, reconocer tu autoridad y pedirte que obres, Señor, en este lugar. Eso, pero primeramente en nuestras vidas. Llévanos a nuestros hogares con tu protección, con tu cuidado, Señor, y con tu tesoro escrito en nuestros corazones, la ley de Cristo, Señor, el nuevo pacto. Ayúdanos, Señor, y forma la imagen de Cristo en nuestra vida. A ti sea la gloria por los siglos. Amén y amén. Amén.